Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta emisión número 152 de nuestro programa de gestión psicosocial y salud mental en el trabajo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros la doctora Alejandra Villanueva. Ella, además de estudiar medicina, tiene una especialidad en psiquiatría y estudios de posgrado en rehabilitación neurocognitiva. Y además, pues, tenemos el honor de que colabore con nosotros en el equipo clínico de ADN Wellbeing. Bienvenida, Alejandra. Humberto, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, poder estar contigo y con nuestro amable auditorio. Gracias, Alejandra. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre algunas estrategias que las empresas, las organizaciones pueden llevar a cabo para promover la salud mental en el trabajo. Y tú nos vas a platicar sobre estas estrategias, pero antes nos vas a dar un poquito de contexto. Adelante, Alejandra. Así es, pues mira, para poder comprender por qué se ha vuelto tan importante el atender la salud mental en el trabajo, creo que es muy relevante entender primero qué está sucediendo en general con la cultura de trabajo en el mundo. Y no sé si compartas mi opinión, pero me parece que últimamente ha tomado como mucho auge y mucha fuerza esto de la cultura del esfuerzo. Generaciones de personas que a lo mejor en este momento tienen 50 años o un poco más, se quejan mucho de que las nuevas generaciones de jóvenes tienen poca cultura del esfuerzo, que se quejan de las condiciones del trabajo. Te platico más de esto. Antes estaba exageradamente valorado el trabajar hasta el cansancio, es decir, el no poner un límite en tus horas de trabajo. Nos decían cosas como el jefe siempre es el primero en llegar y el último en irse. Y eso se consideraba como algo muy valioso, el estar eternamente disponible para tu trabajo. Se pensaba que una persona que estaba 24/7 disponible era precisamente quien iba a ser exitoso en el trabajo, quien iba a tener oportunidades de ascenso. Me llamó mucho la atención y te voy a contar esta anécdota que hasta puse en la presentación porque me pareció realmente impactante de cómo Elon Musk, un empresario muy importante que tiene proyectos de ir a Marte, que está haciendo estos autos eléctricos de Tesla, le preguntaban hace poco, su cumpleaños es en junio, y le preguntaban, oye, ¿cómo celebraste tu último cumpleaños después de tanto éxito que has tenido? Seguramente hiciste una gran fiesta o una enorme celebración, ¿no? Y él decía, no, lo celebré teniendo un día normal. Mis días normales o mi actividad habitual implica semanas de 120 horas de trabajo y mi cumpleaños no tenía por qué ser diferente. Lo celebré precisamente trabajando como siempre lo he hecho porque para mí es muy importante trabajar en el beneficio de otros. Y resulta sorprendente ver cómo se lee como algo muy valioso el trabajar 120 horas a la semana. ¿Cómo lograr el éxito de este empresario gigante, CEO de una empresa impresionante? Pues así, teniendo semanas de 120 horas de trabajo, insisto, trabajando hasta el cansancio, sacrificando tu tiempo personal para poder estar en el trabajo disponible, grandes horas de trabajo. Y veo que las generaciones actuales están teniendo un poco una visión que me parece mucho más equilibrada de las cosas. Hay que trabajar con mucho esfuerzo, hay que trabajar con muchas ganas, pero todo exceso es malo. Y el exceso de trabajo también es malo. Y esto viene un poco a darle un viraje a esa cultura del esfuerzo, en donde los chicos más jóvenes están muy de acuerdo en poner su mejor empeño en el trabajo, pero también en hacerlo con un límite, en no exceder sus 48 horas de trabajo que en México, por ejemplo, están normadas por la Ley Federal del Trabajo, y aún así la Organización Internacional del Trabajo nos dice que hay 400,000 millones de personas en el mundo que trabajan más de 48 horas a la semana. Es decir, que una vez que llega su hora de checar tarjeta o de salir, se quedan horas extras. No me refiero a estas horas extras pagadas y acordadas con la empresa, sino a horas extras porque consideran que parte de la cultura de ser un buen empleado es trabajar de más.
en las empresas estaba o ha estado siempre muy valorada la puntualidad, ¿no? Incluso muchas empresas ofrecen bonos de puntualidad. Aquellos empleados que llegan puntuales son premiados, lo cual está muy padre, pero recientemente vi un par de empresas y me encantó la idea, empresas pequeñas como starting ups dirigidas por chicos jóvenes que también dan bono a la puntualidad del que se va a su hora. El que llega a su hora obtiene un premio, pero el que se va a su hora también, porque de pronto es buena idea introducir a la gente a esta cultura de decir, mejor trabaja bien y llega a metas en un tiempo adecuado en lugar de quedarte horas extras a trabajar. Con esto lo que quiero decir es que está habiendo un viraje. Antes se valoraba trabajar mucho y ahora se valora trabajar como mejor, como ser más productivo en tiempos que resulten menos, voy a usar una palabra súper ruda, pero realmente que así lo veo, menos tóxicos. Tener un balance adecuado entre recreación, descanso, familia, vida personal y trabajo es algo que está tomando relevancia en estos últimos tiempos y a mí me gusta mucho y me pone muy contenta ver eso, pero al mismo tiempo me frustra y me preocupa mucho la situación de muchos empleados que siguen en empresas cuya política es solo puede ascender o solo va a crecer quien dedique al trabajo más horas de las horas que son sanas. Tenemos que encontrar un balance. Y sucede que particularmente en América tenemos como más esta cultura de trabajar en exceso, de que te tienes que quedar más tiempo para demostrar que eres un buen empleado. Por poner nuevamente un ejemplo que nos sitúe en este contexto, en México somos uno de los países que más días al año trabaja y tú dirías que padre, si trabajan muchos días deben de ser un país muy productivo. Pues no, a pesar de que trabajamos muchos días al año, somos de los países que menos productividad tiene, porque por supuesto que los seres humanos, los trabajadores somos humanos, bueno, ya hay algunos robots, ¿no? Pero en términos globales, los trabajadores somos humanos y los humanos nos fatigamos. Puede ser que al principio, cuando te exiges más horas de trabajo, tengas más productividad, pero en algún momento te vas a fatigar y tu productividad se va a venir abajo. Estarle dando importancia a esto y voltear los reflectores a este fenómeno es algo que recientemente está pasando y que está haciendo que las empresas pongan atención y pongan empeño en buscar que sus trabajadores tengan en general vidas más sanas, es decir, que sí vengan al trabajo, lleguen puntuales y se vayan puntuales. ¿Y se vayan puntuales para qué? Para que hagan ejercicio y a la larga no tengan diabetes, hipertensión, etcétera, que los discapaciten, para que convivan con su familia y a la larga no tengan depresión, ansiedad, enfermedades mentales que los discapaciten, para que tengan capacitación en cosas diferentes a las situaciones del trabajo y estén motivados. En fin, me gusta mucho que las empresas estén cambiando su visión de trabaja en exceso por trabaja bien por tiempos adecuados. Pero no en todos los ámbitos está sucediendo esto. Y por ejemplo, bueno, ya te platicaba yo de Elon Musk y ahora te platico de muchos trabajadores que trabajan como freelancers en cosas sobre todo que tiene que ver con diseño. Tuve la oportunidad de leer varias experiencias que han tenido estos trabajadores de manejadores de redes sociales y este tipo de perfiles. Y resulta que muchas veces en ese tipo de empleos lo que sucede es que, por ejemplo, quizá yo vivo en México, pero trabajo para una empresa cuya sede está en Corea. Entonces, mis horarios son diferentes a los suyos y tal vez ellos necesitan que haya una publicación en alguna red social a sus 3 de la tarde, que son mis 3 de la mañana. Yo tengo que estar despierta a las 3 de la mañana para poder satisfacer su necesidad de este cambio de horario que hay entre ellos y yo, y por otro lado, entre los manejadores de redes sociales, y supongo que esto ocurre en muchísimos contextos, las redes sociales es solo por ponerte un ejemplo, existe una enorme competencia, porque para que te puedan dar a ti un trabajo requieres de experiencia, y esa experiencia solo se obtiene a través de hacer más y más y más publicaciones. Entonces, si tú no dedicas 19 horas mínimo al día a trabajar en estar haciendo publicaciones, los rankings te califican mal y otras empresas no te contratan porque no estás en el top de los que más publican. Aunque no tengas un jefe, tú mismo, digamos, te autolatigueas, por llamarlo de alguna manera, para tener muchísimas publicaciones y así poder ser visible para otras empresas que estén interesadas en contratar.
Y esto pasa también en otros contextos laborales en donde la situación actual obliga al trabajador a emplear muchas más horas en trabajo de lo que sería sano. Y de inicio a lo mejor esto suena como un problema quizá pequeño, ¿no? Pues sí, empleas más horas en el trabajo, pero ¿y qué? Pues el hecho de emplear más horas en el trabajo es como el gatillo que dispara todo el resto de factores de riesgo psicosocial. Porque después de 13 horas en el trabajo, yo no, y sin comer, trabajando, sin detenerte, sin descansar, a lo mejor no le hablas igual de amablemente a tu subordinado que como lo harías si solo llevaras 2 horas trabajando. Entonces, esto propicia una comunicación inadecuada. Empieza a haber roces entre las personas porque las personas están cansadas y los seres humanos cansados tendemos a volvernos irritables. Empieza a haber una restricción en tu capacidad para hacer otras cosas, como convivir con tu familia, como reposar, como poder hacer ejercicio. Y el hecho de que no hagas ejercicio y no reposes te predispone a la obesidad y a tener enfermedades. Provoca muchas veces un estancamiento, es decir, que si no estás dispuesto a trabajar 20 horas diarias, no vas a ascender. Y saber que no tienes la oportunidad de crecimiento en el trabajo, salvo que estés dispuesto a sacrificar tu vida personal, familiar y tu descanso, puede resultar muy frustrante. Por la misma necesidad de que trabajes en exceso, las empresas no toman un poco de tiempos que pudieran resultar productivos para capacitar a los empleados. Dicen, no, ¿cómo te voy a quitar a lo mejor, por ejemplo, cómo te quito de la línea 3 horas durante una semana? No, mejor produce, aunque no te capacite, mejor produce. Y a la larga eso lleva accidentes de trabajo. Entonces, estos trabajos excesivos solo son el gatillo que dispara un arma poderosísima que al final del día daña al trabajador y a la empresa. Y en conclusión, más horas de trabajo no se relacionan con mejor productividad, por el contrario, se relacionan con una menor productividad y ahí vale la pena hacer una reflexión por parte de los tomadores de decisiones para ver cómo se pueden ajustar las jornadas de trabajo como gatillo de otros factores de riesgo psicosocial. Pero tampoco es fácil. Y es que nos enfrentamos a diversos retos que tienen que ver precisamente con cómo ajustar las horas de trabajo. Empezando por el más sencillo. A lo mejor vamos a suponer que yo tengo una empresa y mis trabajadores están ahorita haciendo 8 horas y les pago 2 horas extras. Y digo, no, no está siendo sano para mis trabajadores. Voy a tratar de reducirles la jornada a 8 horas diarias. Pero ¿y ahora cómo hago que en esas 8 horas diarias no se expongan a sobrecarga de trabajo, porque yo necesito que sigan produciendo lo que producían en 10, o a ritmos acelerados de trabajo? Ese es el principal reto. No es tan fácil como simplemente decir yo no quiero exponer a mis trabajadores a muchas horas extras o a que destinen más tiempo del sano al trabajo. Hay que también hacer una cuidadosa planeación para la distribución del trabajo, porque de otra manera solo intercambias un factor de riesgo psicosocial por otro y de ninguna manera es la finalidad. Esto constituye un gran reto para las empresas. Por otro lado, el papel que juega salud ocupacional es también un reto bien grande. En alguno de nuestros webinars pasados que estuve teniendo la oportunidad de acompañarlos, en donde platicaban con la doctora Joyce Bustos, a quien por cierto tengo en gran aprecio, le preguntaban a la doctora, oiga doctora, fíjese que lo preguntaba una persona de salud ocupacional. Particularmente yo he tenido un caso, decía esta persona, de alguien que viene constantemente al servicio de salud ocupacional a solicitar atención. Y en general no se encuentran datos físicos que justifiquen que esté viniendo al servicio de salud ocupacional. ¿Cómo podría yo saber si esa persona verdaderamente tiene una enfermedad o más bien está viniendo al trabajo de salud ocupacional, dicho vulgarmente, a perder el tiempo, ¿no? Y es que salud ocupacional se enfrenta a retos como este. ¿Y qué es lo que vale la pena hacer en este tipo de casos? Pues desmenuzarlos, entender este contexto que yo te platicaba y entonces ir más profundamente al caso. A ver, ok, el empleado viene constantemente a salud ocupacional y físicamente no encuentro algo, pero por algo está viniendo a salud ocupacional. Probablemente si hablo con los tomadores de decisiones de recursos humanos y los sientan a preguntarle,
¿Te sientes a gusto en el trabajo? Hacerle una escala, por ejemplo, de una enfermedad que nosotros llamamos burnout, que es cuando estamos quemados por el trabajo. ¿Te sientes sobrepasado en las cargas de trabajo? ¿Sientes que te hace falta descanso? ¿Te sientes intimidado por tu jefe? En fin, no dejar las cosas en que no hay algo en la salud física, sino ir a escarbar más cuál es la razón que lleva a ese empleado a buscar constantemente atención. No es su cuerpo, queda claro que no es su cuerpo, pero ¿qué sí es? Tal vez no es la simple flojera de perder el tiempo, quizá haya algo más allá. Y para saber hacer este interrogatorio y saber qué hacer ante estos casos, se requiere una capacitación especial en las personas de salud ocupacional que reciben a los empleados con este tipo de quejas, para poder finalmente dar en el clavo de qué está pasando en estos casos y atenderlo, más allá de simplemente decirle al empleado, bueno, sabes, no encuentro absolutamente nada ahora contigo, retírate nuevamente a tu área de trabajo. Eso es un reto para las empresas. Y por supuesto también el papel de la seguridad social, porque nuevamente voy a recurrir a un ejemplo para ilustrar este papel. Hace poco me enteraba que en una empresa con la cual trabajamos, un trabajador asiste al servicio médico porque está teniendo, le late muy rápido el corazón, eso le llamamos taquicardia, tiene sudoración, le tiemblan las manos, siente que se va a desmayar y tiene como sensación de hormigueo en las manos. Acude al servicio médico, lo revisan, los médicos piensan que pudiera estar en ese momento cursando con un preinfarto o algún problema cardíaco, lo refieren a su institución de seguridad social, esta persona llega con el médico familiar le hace un electrocardiograma, lo revisa minuciosamente, no encuentra nada en su corazón y entonces es dado de alta, diciéndole no hay ningún problema cardíaco en tu caso, cuando lo que esta persona estaba teniendo era una crisis de ansiedad que no supo ser detectado por el médico de primer contacto de la seguridad social y por lo tanto no se le otorgó ni manejo, ni tratamiento, ni medidas de prevención, ni incapacidad, ni nada. Se le regresó a la empresa como sano. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en algún momento va a volver a presentar una crisis igual y este círculo vicioso se va a repetir. Entonces tenemos que intervenir también en el primer contacto de la seguridad social para que sepa detectar este tipo de enfermedades que tienen que ver un poco más con la salud mental, pero que finalmente sí son enfermedades, aunque no se encuentre un hallazgo en el corazón, porque sí, efectivamente su corazón está sano, pero eso no significa que ese trabajador en este momento esté sano y en condiciones de poder volver a su trabajo. Entonces, sí que son retos complicados estos a los que nos enfrentamos como empresa, pero sin lugar a dudas hay formas en las cuales podemos enfrentarnos. Y es que volviendo precisamente a este ejemplo que platicaba del trabajador que tiene los latidos rápidos del corazón, suda, le tiemblan las manos, pues resulta que cuando nos enfrentamos a factores de riesgo psicosociales, lo primero que sucede es que hay un distrés en la persona. Es decir, la persona se siente incómoda, pero está sana. Está batallando con esa incomodidad, está luchando con esto, pero eso no le ha generado una repercusión. Si nosotros logramos intervenir en esta etapa de distrés, que sería, por ejemplo, este trabajador que está acudiendo frecuentemente al servicio médico, pero que no le encuentra ningún hallazgo físico. Bueno, es cierto, tal vez no tiene algo físico, pero sí hay algo que lo está incomodando. Y si yo logro atender al empleado en ese momento, que es el momento de distrés, voy a evitar que el día de mañana, por ese distrés que está teniendo, tenga un problema de salud mental. En el segundo caso de la persona que le temblaban las manos y tenía la crisis de pánico, ya no logré atenderlo en el momento del distrés. No sé qué lo estresó lo suficiente como para que tuviera un problema de salud mental. Hoy está en el problema de salud mental. Pero si logro atenderlo en este momento, voy a evitar que llegue a la discapacidad. Si no lo atiendo, el IMSS me dice que no le pasa nada, no le da una incapacidad, regresa a trabajar de manera normal a la fábrica. Es posible que en algún momento dentro de meses o años desarrolle un trastorno de ansiedad tal que le consiga una discapacidad y que eso termine a mí afectándome, porque al discapacitarse mi trabajador, por supuesto, me afecta en los valores como empresa que suelen tener todas las empresas hoy día de buscar el bienestar de los trabajadores y me afecta porque tengo que pagar esa discapacidad desde el punto de vista económico. Entonces,
Lo que quiero dar a entender es que cuando más temprano en esta pirámide podamos cachar al trabajador, obviamente va a ser mejor para el propio trabajador como ser humano y va a ser mejor para nosotros como empresa porque enfrentaremos menos consecuencias negativas del problema. Idealmente queremos atraparlos en el momento de distrés para que no se genere ni problema de salud mental ni discapacidad. Y es posible hacerlo con las medidas adecuadas y la capacitación adecuada del personal que está en contacto directo con los trabajadores. Ahora bien, me gustaría platicarte un poco de algunos otros ejemplos que tienen que ver con qué tiene que hacer la organización para poder enfrentarse a este tipo de cosas de manera temprana. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es identificar los factores de riesgo psicosociales. Si veo que tengo un trabajador que está haciendo semanas al estilo Elon Musk, o sea, de 120 horas a la semana, pues ahí tengo un factor de riesgo psicosocial. Sería un excelente momento para intervenir. Si veo que tengo un trabajador que está teniendo conflictos constantemente con un compañero de trabajo, que pelean con frecuencia, que tienen una mala relación, y yo no intervengo para hacer algo en pro de suavizar o mejorar esa relación, voy a avanzar hacia la siguiente etapa. Este es el momento de intervenir. Si veo que tengo un trabajador que por alguna razón está sintiéndose poco motivado por el trabajo, que está demasiado cansado, que está a lo mejor yendo a perder tiempo al servicio médico diciendo que se siente mal de cosas que no dan un hallazgo físico y no me pongo a buscar por qué es que eso está sucediendo, voy a avanzar a la siguiente etapa. Entonces, primera clave, identificar los factores de riesgo psicosocial. Pero vamos a decir que ya no identifiqué a tiempo los factores de riesgo psicosocial y ya vine a la consecuencia, que es que tengo un trabajador en distrés. Pues entonces tengo que atenderlo en el momento exacto del distrés. De otra manera, voy a pasar a enfermedad mental y después a discapacidad. Ahora vamos a decir que soy una empresa increíble y ya detecté los factores de riesgo psicosociales. Ah, maravilloso, ya los tengo. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo que evaluar el entorno organizacional, porque eso me va a dar las pautas de qué factores de riesgo psicosocial hay o no. Los trabajadores están contentos con el vínculo que hay con sus jefes, con la comunicación, con sus salarios, con los bonos, con el tiempo que les queda para descanso, con las políticas de la empresa, con los valores que se manejan, en fin, una evaluación por parte de expertos del entorno organizacional que me permita implementar medidas de prevención y control respecto a los factores que detecté. Una vez que yo implemento esas medidas de detección y control, tengo que mantenerlas, porque de nada sirve que las ponga en marcha 2 o 3 semanas y luego me olvide del proceso. Mantener estas medidas y nuevamente prevenir que esos factores psicosociales que identifiqué se vuelvan a presentar. Esto, si bien parece complejo, la verdad es que es bien fácil de hacer de la mano de un experto y es mucho más barato hacerlo a tiempo que remediar las consecuencias de no haberlo hecho en el momento adecuado. Me gustaría nuevamente, no quiero abusar de los ejemplos, pero me gustaría platicar un par de ejemplos que tienen que ver precisamente con poner en marcha estas medidas como para dejarlos un poco más claro, ¿no? En primera instancia, hablar nuevamente de salud ocupacional, de capacitar a los médicos, paramédicos, enfermeras, personal que se encuentra en el área ocupacional para poder detectar estos problemas que quizá no tienen que ver con salud física, pero que tienen que ver con salud de la organización. O sea, que un poco los médicos de salud ocupacional se vuelven también, no sé exactamente cuál sería la profesión, pero entre especialistas en recursos humanos, en gestión de factores psicosociales, en clima laboral, porque a lo mejor no detecté, insisto, enfermedad en la persona, como este empleado, voy a volver al ejemplo del que iba a perder el tiempo, pero sí detecto una enfermedad organizacional, porque ¿qué es lo que motiva a ese empleado a ir a perder el tiempo? A ti empleado, no te voy a dar medicamento, porque no detecto una enfermedad en ti, pero voy a dar medicamento a la organización para evitar que esto te siga pasando a ti o le siga pasando a otros. Capacitar al personal de salud ocupacional en la detección de este tipo de casos que no son enfermedades, pero que de no atenderse el día de mañana sí lo van a hacer, es algo muy relevante. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Este empleado que tenía crisis de pánico, necesitamos capacitar al personal
de primer contacto de seguridad social en poder atender estas demandas de toda la población, pues, pero ahora lo estamos hablando en el contexto de los trabajadores en tiempo y forma para evitar que el día de mañana una crisis de pánico un día tal vez no te va a generar como tal una enfermedad mental o discapacidad a la larga, pero si no la atiendes dentro de meses o años, sí lo puede generar. Y saber detectar eso a tiempo va a ahorrar gastos en la empresa, gastos a la organización, gastos a la organización, porque también gastos me refiero a la organización, a México, al gobierno, a la organización de seguridad social. O sea, es ganar, ganar. Es bueno para todos, para quien se siente mal porque le resuelven el problema a tiempo y para la institución porque ahorra recursos y para la organización porque a su vez también ahorra recursos. Otro ejemplo es que tuvimos desafortunadamente hace poco tiempo en alguna de las empresas para las cuales trabajamos un antecedente de una persona que se quitó la vida. Y ese es un ejemplo desafortunadamente de cómo no se atendieron a tiempo los factores de riesgo psicosociales. Antes de llegar a quitarse la vida, seguramente ese trabajador ya tenía un trastorno de la salud mental que no pudo o no supo detectarse a tiempo. Y antes de eso, estuvo expuesto a algún distrés que tampoco pudo o supo detectarse a tiempo. Cuando hacemos políticas para poder detectar a tiempo distrés y enfermedad mental, podemos evitar este tipo de cosas, que es conveniente desde el punto de vista, por supuesto, de acompañar al empleado y de buscar su salud y de promover valores positivos en la empresa y desde el punto de vista económico también. Y por último, pues comentarles que siempre cuando un empleado no está contento, se va a dar en alto grado esta situación del presentismo. El empleado que por alguna razón no está contento va a producir menos, va a trabajar, sin importar cuántas horas esté en la empresa, va a producir menos, va a trabajar menos, no va a tener la camiseta puesta, no va a contribuir de la forma activa que un empleado que se siente escuchado, que se siente valorado, que se siente cuidado. Y a veces las organizaciones dicen, no, es que ¿cómo le voy a dar una incapacidad a alguien? A lo mejor porque, voy a poner un ejemplo, porque falleció un familiar suyo. Pues no, no es motivo de incapacidad y yo voy a perder productividad. Si tú haces ir a ese empleado, de todas maneras no vas a tener productividad. Probablemente tenga un accidente de trabajo porque no está lo suficientemente concentrado, está pensando en su duelo. Hay que también valorar por parte de los tomadores de decisiones que no siempre el presentismo se relaciona con productividad. Y estamos a veces muy obsesionados con que los empleados estén. Y lo importante es que estén, pero no presentes, que estén al 100%. Vale la pena un poco rascar o modificar el concepto que tenemos de la asistencia y de lo que decíamos al principio, lo importante que es la asistencia, lo importante que es la puntualidad. Tal vez no lo es tanto. Lo importante es la productividad y no siempre va de la mano con que el empleado esté, no siempre va de la mano con que esté puntual, con que no falte. Y una vez más esto se refleja en esta persona que va a perder el tiempo a salud ocupacional y a veces la prioridad de los médicos es que regrese a trabajar de manera inmediata. Bueno, ¿y esa persona va a regresar a producir? Realmente no. Entonces puedes tomarte quizá 20 o 30 minutos para investigar qué fue lo que lo llevó ahí, sin importar que no lo regreses rápido a la línea. Va a regresar mejor en 20 o 30 minutos a producir más que si lo regresas en 5 a que continúe descontento, desconcentrado, molesto, generando síntomas. Y bueno, por último, me gustaría comentarles algunas sugerencias que tengo en relación a qué estrategias se pueden usar como dentro de la empresa para poder precisamente detectar estas situaciones a tiempo. Hay 4 momentos claves en los cuales podemos detectar factores de riesgo psicosocial o incluso enfermedades mentales. El primero es la prevención. La prevención tiene que ver con cosas como enseñar a los empleados, por ejemplo, qué es la enfermedad mental, qué es la depresión. No me refiero a enseñarlos en un sentido médico, sino en un sentido de conciencia de salud, de psicoeducación, comprender qué se siente estar deprimido. ¿Cómo puedo sospechar que estoy deprimido? ¿Qué es el burnout? ¿Cómo puedo sospechar que yo estoy en burnout? Y voy a volver a lo mismo. Uno de los factores más importantes que limita a las empresas para este tipo de capacitaciones es
¿Cómo voy a quitar al empleado de la línea 3 horas para invitarlo a una plática de enseñarle qué es la depresión y qué es el burnout cuando yo necesito producir? Sí, es cierto, pero a la larga, el que el empleado lo sepa y si lo tiene, se detecte a tiempo, se va a reflejar en una mayor productividad de tu parte. Entonces, son 3 horas que a la larga vas a recuperar en 50 de producción. Es una inversión sostenible y que vale la pena. Capacitar a los empleados en qué es la enfermedad mental, capacitar a salud ocupacional en saber detectar ciertos factores de riesgo que implican que el empleado tiene que ser atendido por un psicólogo, por un psiquiatra, por un especialista en salud mental. Esto que tiene que ver mucho con capacitar. Y capacitar siempre implica voltear la vista de producir para aprender un poco. Pero son aprendizajes que valen muchísimo la pena y cuya ganancia es exponencial. Cada hora que inviertas en eso se va a reflejar en muchísimas más horas de productividad. Una vez que hiciste una adecuada prevención de que existan no solo enfermedades, sino también otro tipo de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Por ejemplo, una capacitación en términos de qué hacer ante el conflicto laboral, qué hacer cuando tengo un conflicto con uno de mis compañeros, qué hacer cuando siento que un líder no me está tratando de manera justa o de manera ética, qué hacer cuando tengo una queja respecto al trato de alguno de mis jefes, qué hacer cuando me siento hostigado o acosado por alguien, cuáles son los mecanismos que tiene mi empresa para que yo pueda poner una queja respecto a algo que no me gusta. Una vez que hicimos esa adecuada capacitación, podemos pasar a otro momento clave donde la empresa puede intervenir, que es el diagnóstico. Ya no pudimos prevenir que suceda el estrés o el trastorno en el empleado. Ahora debo diagnosticarlo a tiempo, porque cuanto antes lo diagnostique, menos consecuencias va a tener para él mismo y para la organización. ¿Cómo puedo hacer un adecuado diagnóstico? Un adecuado diagnóstico lo puedo hacer si capacité a mis supervisores y ellos saben que es una crisis de pánico. Probablemente si ven que alguien de su equipo está sudando, tembloroso, con taquicardia, puedan decirle, ve al servicio médico. Retírate de la línea, no hay ningún problema, ve ahora al servicio médico a que te revisen. Incluso, vamos a poner un escenario peor. No sé, por alguna razón bajaron los aliens y lo secuestraron. No hay alguien en el servicio médico. Yo, supervisor, al saber que es una crisis de pánico, por supuesto no soy médico, no soy psicólogo, pero puedo hacer contigo unos ejercicios de respiración que te ayuden a contenerte y que hagan que la crisis de pánico pase y que eso no escale a dimensiones mayores en donde tú pienses que te está dando un infarto, que en ese momento vas a fallecer, o sea, cosas terribles que pueden suceder. Capacitar a los supervisores en cómo hacer con sus empleados ejercicios de respiración. Se hizo un diagnóstico oportuno y se evitó que las cosas crecieran. Ahora vamos a dar el escenario ideal. Sí, este empleado fue, salud ocupacional lo revisó, no detectó nada cardíaco, pero como saben que existen las crisis de pánico y las saben reconocer gracias a que tuvieron la capacitación adecuada, el servicio médico le puede hacer alguna estrategia de respiración. Puede administrarle algún medicamento que en ese momento le ayude a tranquilizarse y pueda cortar la crisis. Puede explicarle al trabajador qué fue lo que le sucedió para que no se vaya con la falsa idea de me dio un infarto o de como el cardiólogo dijo que no tengo nada, no tengo nada. No, estoy consciente que lo que me ocurrió es una crisis de pánico y ahora que comprendo lo que me ocurre, la situación es menos dramática. Si en el futuro me vuelve a suceder, sabré reconocerlo y hacerlo pertinente para controlarlo, sin pensar que me está dando un infarto. Diagnóstico oportuno, fundamental. Algo que no depende de las empresas, pero que debería de hacerse es esta misma capacitación a nivel de los médicos familiares o la primera persona que capta al trabajador en la seguridad social. Esto no depende de las organizaciones, insisto, pero es algo que también debería hacerse. Una vez que llegamos al diagnóstico, por supuesto, establecer el tratamiento oportuno. Idealmente, el tratamiento de primera instancia para una enfermedad mental leve o moderada, no me refiero a casos que requieran hospitalización o que requieran de un manejo intrahospitalario, sino a casos leves y moderados. Podría darse incluso en el propio consultorio de salud ocupacional
de manera que se inicia ahí el tratamiento y para el momento en que el empleado consigue cita con el especialista a través de la seguridad social, que desafortunadamente está muy saturada, ya va con un tratamiento instaurado por parte de salud ocupacional. Algunos servicios de salud ocupacional cuentan con interconsultas para hacer con psicólogos o psiquiatras que pueden darles la pauta para iniciar el tratamiento de manera oportuna y así evitar que esta persona tenga que esperar semanas o meses a que la seguridad social lo canalice con el experto. Y por último, pues hacer medidas que tienen que ver con promoción de la salud y que de repente no es tan claro cómo se vinculan con la salud, pero sin lugar a dudas está de la mano. Si tú invitas a tus empleados a lo mejor un sábado a un maratón, bueno, un maratón sería una locura, ¿no? Creo que pocos pueden correr un maratón, pero me refiero a una carrera, a un kilómetro de cada quien decide si lo hace en caminata o en carreras, vienen con la familia, provocas la convivencia con la familia, al mismo tiempo provocas que el empleado haga ejercicio, promueve su salud, los pones en menor riesgo de obesidad, al ganador le das un estímulo de cualquier cosa, porque el punto no es el estímulo como tal, sino esa promoción de la salud que hiciste a través de la cual sensibilizas al trabajador de lo importante que es que conviva con su familia, lo importante que es que haga deporte. Aprovechas para dar una plática del plato del buen comer y lo capacitas en cuál es la alimentación adecuada para poder conservar su salud. Y así hay cantidad de estrategias que son bien fáciles de hacer, bien baratas y cuya repercusión positiva es maravillosa porque tú inviertes nada y a la larga ganas muchísimo. Estos son 4 momentos claves que en todo momento tenemos que tener presentes en la organización. Idealmente, conforme más intervengamos en el escalón anterior, menos gastaremos en el escalón posterior. Por ejemplo, si yo invierto un montón en prevención, pues lo más seguro es que tenga muy pocas personas a quienes diagnosticar y tenga que intervenir, dar muy poco dinero y muy pocos recursos y muy poca atención al diagnóstico. Poca gente va a llegar al punto de diagnóstico. Si invierto lo suficiente en diagnóstico, lo más seguro es que tenga que invertir poquitito en tratamiento, porque muy poca gente va a llegar a tratamiento. La mayoría se van a quedar en prevención. Los que no se quedaron en prevención van a pasar otra coladera en diagnóstico y muy pocos van a llegar a tratamiento. En promoción y prevención sí voy a tener que intervenir siempre. Pero cuanto mayores sean mis intervenciones en estos 2 escalones, que son los escalones baratos, mucho menor va a tener que ser mi aportación para diagnóstico y tratamiento. Y bueno, pues si los tomadores de decisiones se dan cuenta de lo relevante que es intervenir en todos estos momentos y deciden hacerlo, quisiera compartir con ustedes algunas estrategias como muy puntuales de cosas que se pueden hacer precisamente pues en pro de mejorar esta situación. En primera podemos poner atención a las licencias y permisos, y es lo que les comentaba hace un momento. A veces las organizaciones son muy rígidas en el tema de querer el presentismo. Si tienes un empleado que está atravesando por alguna situación complicada y algunos días de licencia lo pueden ayudar a minorar esta situación compleja o a poderla enfrentar con mayor éxito, va a ser mucho más conveniente eso que tener un empleado presente poco concentrado que puede causar un accidente de trabajo o un empleado presente que a la larga va a desarrollar un trastorno de salud mental, una discapacidad que te va a costar mucho más que generar una licencia o un permiso en este momento. Eso como para los tomadores de decisiones de recursos humanos. Buscar siempre, inevitablemente, y privilegiar por sobre todas las cosas el equilibrio trabajo-familia. Más allá de querer que un trabajador se quede 16 horas después de su checada, privilegia el que pueda tener un adecuado balance entre tiempos con su familia, tiempos de descanso, tiempos de recreación y tiempo de trabajo. Porque ese trabajador va a producir mucho más en 8 horas que el trabajador exhausto en 16. La inclusión laboral, por supuesto. El incluir a personas de pronto con discapacidad, con condiciones diferentes, propicia mucho este ambiente de igualdad, de equidad, de valores que nos son muy nutritivos para las empresas y que nos hacen sentir como trabajadores como parte de. Uno se identifica con quien incluye a los demás. Este ambiente inclusivo, de fusión, de igualdad, genera mucho
pero un sentido de pertenencia, mucho ponerte la camiseta con alguien que te das cuenta que está incluyendo a personas que a lo mejor no están en una situación igual de favorable que el promedio y genera mucho bienestar y mucho, justo esto, un sentido de pertenencia, el admirar ese tipo de valores por parte de una empresa. Prevenir riesgos en el trabajo, el hacer un estudio constante de clima laboral, identificar los factores psicosociales, tratarlos, estar atento a escuchar qué le pasa al trabajador, cómo se siente, que él sienta que existe una vía abierta de comunicación si tiene una queja, si tiene una felicitación, si tiene una sugerencia, se va a reflejar sin duda en mayor productividad. Casi siempre el que más sabe es el que hace las cosas. Entonces, a veces los directivos tienen mucha más capacitación profesional, títulos, posgrados, pero a veces los operativos saben cosas que los jefes no, porque son quienes están ahí. Y el tener una vía abierta de escucharlos se puede reflejar también en una disminución de costos, en un incremento de la productividad, porque, insisto, no siempre el que más sabe es el que más formación académica tiene. A veces sabe más el que está de frente a la máquina, el que trabaja enfrente de la línea. Escuchar siempre a todos los niveles organizacionales resulta extremadamente nutritivo. Favorezcan la comunicación entre todos los niveles y con los empleados, que van un poco de la mano, ¿no? Prevenir riesgos de trabajo y una buena comunicación, porque, insisto, a veces los operativos se dan cuenta de cosas que los directivos pudieran no llegar a saber. Favorecer un cambio cultural, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde todavía hay mucha disparidad de género, no una buena inclusión de personas con discapacidad, y favorecer un cambio cultural en pro de la inclusión y en pro de valores que resulten más nutritivos para el trabajador. No, aquí se sabe a qué hora entras, pero no a qué hora sales. No, aquí entras puntual y sales puntual, porque produces más si estás contento, porque produces más si estás descansado. Y favorecer ese cambio cultural hacia detectar los factores de riesgo psicosociales y combatirlos, en lugar de pensar que son una necesidad y que así es esto, y que así es el trabajo, y hay que aguantarse, y al que no le guste que se vaya, tiene también muchas repercusiones positivas. Les hablaba yo hace poco del deporte y la recreación, hacer un evento al mes con el trabajador y la familia en donde se favorezca la práctica de ejercicio, además de que es muy divertido y suelen hacerse convivencias muy padres y muy nutritivas para ambas partes, porque el trabajador la pasa bien, porque conoce gente, porque hay oportunidad de platicar en un contexto menos rígido, en donde se pueden compartir experiencias, vivencias, pero además el hecho de que los trabajadores hagan deporte evita que tengan y desarrollen ciertas enfermedades que después como empresa te cuestan por la discapacidad que generan. Por supuesto, invertir en infraestructura y en capacitación. También tuvimos hace poco el desafortunado accidente de una persona que tuvo que cubrir a un trabajador en una línea que no le correspondía y no conocía correctamente el manejo de la máquina. Entonces, bueno, pues estaba trabajando en esa línea y de pronto, desafortunadamente, se le atora un dedito en una parte de la máquina. Ella no tenía la capacitación para saber cómo apagar la máquina para poder sacar el dedo. El supervisor tampoco sabía cómo apagarla, se presiona el botón inadecuado y entonces pierde una falange del dedo. Siempre toda intervención que se haga en infraestructura y en adecuada capacitación para el uso de esa infraestructura, pues va a ser positivo para la empresa. Por supuesto, buscar la tranquilidad ciudadana, porque ahora con esto que está de moda ser empresa socialmente responsable, pues también creo que es muy alentador poder trabajar en una empresa que se preocupa por el medio ambiente, por evitar el calentamiento global, por buscar políticas adecuadas para poder estar de manera sana en el lugar en donde se encuentra establecido, por no contaminar, por manejar adecuadamente sus residuos. Personalmente a mí me genera como mucha sensación de paz y de alegría poder participar con una empresa que comparte mis valores. Y, por supuesto, tener siempre a los trabajadores cubiertos con una adecuada seguridad social, que en caso de una discapacidad, que en caso de una enfermedad, que en caso de un accidente, pues sepan que existe una institución que va a velar siempre por sus servicios y por su seguridad.
ahora en otras pequeñas recomendaciones que también pueden tener que ver con mejorar el clima laboral, evitar factores de riesgo psicosociales y así intervenir en cómo podemos promocionar la salud mental, pues están promocionar valores morales positivos por esta situación que les comentaba, el compromiso con la excelencia, pero entendiendo la excelencia como eso, como que cada minuto que estás en el trabajo seas productivo al 100%. Y no que estés muchísimos minutos en el trabajo sin ser plenamente productivo, que existe una atmósfera relajada en donde si estás descontento con algo del trabajo, si te sientes fatigado, si requieres de algún permiso o licencia, te sientas cómodo de poder solicitarlo sabiendo que va a haber empatía de quien te escucha, una comunicación directa y sincera tanto con tus colaboradores del mismo nivel como con superiores o con subordinados, que exista una cultura de cooperación y apoyo, que si tú sabes que quizá un compañero por alguna razón requiere durante esta semana de un cambio de turno y tú estás en posibilidad de apoyarlo, que tengas la disposición de hacerlo, porque eso genera un ambiente sano, un ambiente bonito en donde sabes que los demás van a cooperar contigo si lo necesitas, que exista sentido del humor. Hay empresas muy rígidas en donde no se permite hacer bromas, no se permite, y por supuesto me refiero a bromas sanas y bromas respetuosas, en donde no se permite la diversión, en donde no se permite ciertas prácticas que quiero ser muy clara aquí porque en sentido del humor muchas veces la gente piensa que son bromas hirientes o bromas violentas, de ninguna manera, esto es totalmente inadecuado, me refiero a sentido del humor, que puedas hablar de manera abierta y de manera sincera y de pronto, no sé, tener alguna dinámica, hacer alguna quiniela, cosas que tienen que ver con hacer una bonita relación de trabajo, la comprensión y el entendimiento, poder tener oportunidades de ascenso y capacitación, que no se restrinja la capacitación pensando que capacitación es igual a menor productividad porque te voy a quitar de la línea de producción para enviarte a capacitación, preocuparse por la salud, por la familia, por el ambiente, y todos estos factores juntos generan una gran motivación empresarial. Porque el empleado que se siente que pertenece a esa empresa, que comulga con sus valores, que la empresa se preocupa por él, no solo porque viene a trabajar, sino por él como ser humano, por su vida familiar, personal, por su salud, por su seguridad, está motivado. Y un empleado motivado es un empleado productivo. Y precisamente porque se dieron cuenta de todo esto, pues es que hoy día en México está normada la intervención que se tiene que hacer en factores de riesgo psicosocial. Y precisamente por eso, para mí, las conclusiones de estos temas es que hoy en día es absolutamente necesario atender a la salud mental de los trabajadores. Ya no es opcional, está incluso normado el por qué tenemos que hacerlo, que atender a esa necesidad es un trabajo multidisciplinario porque no solamente intervienen personal médico y paramédico y de recursos humanos, sino que de pronto toda la empresa se vuelve parte de esta maquinaria y depende de todos que funcione y que gire adecuadamente. Si tú eres parte de una empresa, sin lugar a dudas, eres parte de la gestión de factores de riesgo psicosocial. En algún momento intervienes. Y por último, pues que implementar las políticas de prevención de los factores psicosociales es siempre absolutamente necesario, es posible, es conveniente y es pertinente. Que los tomadores de decisiones no pierdan de vista esto, porque a veces se piensa como que es un lujo o que realmente no es una necesidad. Desde luego que lo es, y además es una necesidad padre porque retribuye en mucho todo lo que se invierte en ella. Querido, pues espero que esta plática pueda ayudar a Claro, nuestros queridos que nos ven a tomar buenas decisiones en salud mental. claro que sí, Alejandra. Muchísimas gracias por tu generosa conferencia y el compartir con toda nuestra audiencia estas estrategias. Y ya para cerrar el webinar del día de hoy, me gustaría compartirle a la gente que nos escucha que así como lo has venido recalcando a lo largo de este webinar, nosotros ayudamos a la organización o a las organizaciones que nos contratan en estas 4 momentos, tanto la prevención, con el
diseño de medidas de prevención, así como el diagnóstico, la identificación y diagnóstico de las personas que tienen alguna condición o problema en su salud mental, así como el tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, y también con estrategias de promoción de la salud mental en la organización. Entonces, con nuestros clientes, nosotros implementamos estas estrategias de las cuales hoy nos has hablado de una manera tan clara y brillante. Y sobre todo nos coordinamos con los equipos médicos de la organización, hacemos una sinergia, hacemos una mancuerna con el servicio de salud ocupacional. Nuestro servicio de salud mental está conformado por psiquiatras y psicólogas y psicólogos que colaboran con los servicios de salud ocupacional, y en esta sinergia también podemos capacitar, como bien lo decías, Alejandra, a los servicios y a las personas que trabajan en los servicios de salud ocupacional de nuestros clientes. Entonces, esto permite que a través de los servicios de salud ocupacional, pues toda esta estrategia vaya permeando, habitualmente de la mano del apoyo de el área de recursos humanos y la dirección general de una organización. De ahí la importancia de que los líderes, los tomadores de decisiones, estén conscientes de los beneficios que obtienen tanto los trabajadores como la organización al implementar esta estrategia. Alejandra, muchísimas gracias por tu participación. Un placer tenerte nuevamente en este programa y esperamos que pronto nos acompañes de nuevo. Humberto, gracias a ti y a todo el auditorio. Pues nada, échense un clavado a las redes sociales de ADN porque seguro que pueden encontrar programas y proyectos que los van a entusiasmar mucho. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y bueno, si alguien está interesado en alguno de nuestros servicios, también está aquí un código QR. Nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp, simplemente escaneando este código. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa.